Ok, en esta oportunidad continuaremos con los videos respecto a circuitos realimentados. En el último video habíamos visto el circuito de entrada de tensión y salida de tensión, eh, que es este de acá. Y habíamos visto el caso ideal, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora es ver el caso práctico del circuito, es decir, cómo se modela la red beta de realimentación. Habíamos visto la red beta en caso ideal. El caso práctico es reconocer que la red beta afecta al circuito, o sea, carga el circuito, ¿no? La red beta está hecho por componentes y esos componentes van a cargar al circuito, ¿no? Entonces, la red beta, dentro de esta caja que es la red beta, existen componentes pasivos como resistencias, ¿no? Y también fuentes, ¿no? Activos, ¿no? Voy a modelar la red beta de la siguiente manera, ¿no? Como una fuente de tensión y una fuente de corriente, ¿no? Como la salida está en paralelo, es una fuente de corriente, ¿no? Y la fuente de corriente, su equivalente de Norton, es una fuente con una resistencia en paralelo, ¿no? Bueno, por aquí está el terminal 2. El terminal 2 está por acá y el terminal 1 está por acá, ¿verdad? Listo, este es el terminal 1 también. Entonces, el voltaje que pasa por acá es V2, ¿no? El voltaje por acá es V2, V sub 2. Y la corriente que pasa por acá es corriente I1. A esta fuente de corriente, esta fuente de tensión dependiente de tensión, va a tener una ganancia H. Esta fuente va a tener una ganancia, es la ganancia que se ve desde 1 sobre 2, o sea, H12, por el voltaje V2, obviamente, ¿no? Que es el voltaje, eh, digamos, de entrada de este amplificador. Bueno, esta resistencia voy a llamarle R22, ¿no? Y esta corriente es una fuente de corriente dependiente de corriente. Va a ser H, la ganancia que se ve del terminal 2 sobre el terminal 1 por la corriente I1, ¿no? Dependiente de corriente, ya está. Ahora, lo que voy a hacer para modelar la red beta no va a quedar así. Voy a aproximar H21 a 0. Esto va a ser 0. Por lo cual esta fuente de corriente desaparece. Solo me quedaría así, ¿no? Por acá está V2, ¿no? Este es V2. Listo. ¿Por qué lo aproximo a 0? Porque digamos, esa ganancia H21 era la ganancia del amplificador beta de izquierda a derecha, ¿no? Y obviamente el amplificador beta no tiene prácticamente, no amplifica de izquierda a derecha, amplifica de derecha a izquierda, por eso es que se elimina, por eso es que se aproxima a 0. La mayor parte del amplificador de izquierda a derecha está dada por eh, está dada por, por la etapa, por el amplificador básico A, ¿no? Por eso es que la ganancia de izquierda a derecha del amplificador beta se aproxima a 0. Entonces así me quedaría la red beta, ¿no? Este H12 lo voy a cambiar por beta para que puedan reconocerlo. Y este B2 es la salida, ¿no? Veo, ¿no? Si se pueden dar cuenta, acá en el terminal 2 tenemos ya la salida, ¿no? Veo. Y esto es lo que está dentro de la red beta, ¿no? El modelo práctico. Ahora voy a introducir esto, entonces en el circuito. Voy a quitar unas cosas para que no me estorben. Y vamos a introducirlo. A ver, de esta manera. Aquí tengo la ganancia. Y por aquí está el terminal 2, ¿no? Más o menos veo, ya está. Eh, Acá está la resistencia R22 y acá la resistencia R11, ¿verdad? R11. Y listo, ya introducí este modelo en el circuito. Lo voy a borrar porque ya no hace falta. Y yo lo introducí en el circuito. Ahora lo que va a pasar, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Lo que va a cambiar es la forma en que hallamos la resistencia de entrada y resistencia de salida. Eh,
A ver, acá tenemos que considerar R11 y RS para calcular la resistencia de entrada de lazo cerrado, ¿no? La resistencia de entrada de lazo cerrado va a ser la resistencia de entrada del amplificador por 1 más A beta, ¿verdad? No, eso ya lo habíamos visto en el video anterior. Entonces, como en ese caso estamos considerando la resistencia, para hallar la resistencia de entrada estamos considerando la resistencia de la fuente. La resistencia de la fuente no tiene nada que ver con la resistencia de entrada, entonces tenemos que despejarlo. A ver, para explicarme mejor, imaginemos que no haya feedback y queremos calcular la resistencia de entrada. Bueno, la resistencia de entrada va a ser RS más R11 más la resistencia de entrada del amplificador básico, ¿no? Pum. Para calcular la resistencia de feedback, tenemos que tener en consideración todo este factor. O sea, va a ser 1 más A beta por Rin, ¿no? Listo. Esa es la resistencia de lazo cerrado. Pero en Rin, ojo, en Rin habíamos considerado RS, ¿no? Hemos considerado RS. Lo cual no es parte del amplificador, por lo tanto tenemos que despejarlo. Entonces R y F va a ser todo esto, o sea, bueno, vamos a ponerle otro nombre. R de entrada va a ser R y F, ¿no? Menos RS, y ya está. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para hallar la resistencia de lazo cerrado, se toma en cuenta RS. Por eso es que para hallar la resistencia de entrada equivalente de todo el circuito, tenemos que quitarle ese RS, ¿no? Bueno, voy a borrar esto porque ya tenemos la fórmula, ¿no? Eso es para el caso de, digamos, de una conexión en serie, ¿no? Para el caso de una conexión en paralelo, como es la que tenemos en la salida, la resistencia de salida, ROF, la resistencia de salida, va a estar entre el paralelo de RL, a ver, de RL con la resistencia de salida del circuito total. A ver, para explicarme mejor. Nosotros tenemos la resistencia de igual forma, no tenemos la resistencia de salida, imaginemos que no hay feedback y tenemos la resistencia de salida del circuito. R out, ¿no? Que vendría a ser R22 y vamos a considerar también RL, ¿no? Entonces, en paralelo con R de salida del amplificador básico A, ¿no? Porque el amplificador básico también tiene una resistencia de salida. ¿Qué hacemos acá? Ah, ya, la resistencia de salida de feedback va a ser R out sobre 1 más A beta. Ya, pero para esta resistencia de salida de feedback estamos considerando también el factor RL, ¿no? Que está en R out. Tenemos que despejar ese factor, o sea que la resistencia de salida de feedback va a ser RL en paralelo con una resistencia de salida, la resistencia de salida equivalente del circuito. Podemos acá hacer algunas transformaciones. Por ejemplo, 1 entre ROF, haciendo un manejo algebraico, es 1 entre RL más 1 entre R salida, ¿no? Bueno, no algebraico, sino la definición de una conexión en paralelo, ¿no? Entonces, R salida que queremos, es lo que queremos, lo despejamos por un lado, va a ser 1 entre RL menos 1 entre ROF. Y finalmente tenemos que la fórmula, la resistencia de salida que nosotros queremos del amplificador es 1 sobre 1 entre RL menos 1 entre ROF. Listo. Esto es para una conexión en paralelo, ¿no? Esto es para una conexión en paralelo. Ya está. Listo, esto es para una conexión en paralelo. Entonces, para el caso práctico tenemos que considerar las resistencias de carga de la red beta, que son R11 y R22, y con estas fórmulas podemos hallar la resistencia de entrada y resistencia de salida equivalente del circuito, ¿no?
Listo, más amplificadores, ¿no? Dependiendo de las conexiones, nosotros podemos tener ya hemos visto el serie paralelo, que es un amplificador de voltaje. También existe el serie-serie, ¿no? Esto se denomina amplificador de voltaje, ¿no? El serie-serie, que vendría a ser salida de corriente y entrada de voltaje, vendría a ser un amplificador de transconductancia, ¿no? El paralelo serie, un amplificador de corriente, sería un amplificador de corriente, y el paralelo paralelo, un amplificador de transresistencia, ¿no? Bueno, así se denominan estos amplificadores. Y para cada caso, si la conexión es en serie, usaremos esta fórmula de acá, y si la conexión es en paralelo, usaremos esta fórmula de acá, ¿no? Listo. Ahora, ojo, que para una conexión en serie, ¿qué pasa? No solo usamos esa fórmula, a ver, vamos a resumirlo de esta forma. Utilizamos esta otra fórmula también, ¿no? La resistencia RIF es igual a la resistencia total por 1 más A beta. Y la resistencia, para una conexión en paralelo, la resistencia OF es la resistencia total del amplificador básico, la resistencia total de salida me refiero. Vamos a poner la resistencia total de salida, resistencia total de entrada, entre 1 más A beta, ¿no? O sea que en la conexión en paralelo lo que se hace es que la resistencia eh, disminuye, ¿no? Y en la conexión en serie la resistencia aumenta por un factor de 1 más A beta, ¿no? Estas dos fórmulas, estas cuatro fórmulas, se utilizan dependiendo de si es en serie, si la conexión es en serie paralela, ¿no? Si es en serie utilizamos estas dos y si es en paralelo utilizamos estas dos, ¿no? Listo. Ahora en el siguiente video comenzaremos a resolver ejercicios sobre esto del libro Cedra, ¿no? Ya.